Bueno, pues este libro que tengo en mis manos, Antonio Brea Pérez, se llama Mi vivencia en el Sáhara y tiene un hermano mayor por edad y menor por contenido, ¿no? Porque esto es una ampliación de un libro anterior y que, bueno, estamos presentando prácticamente en exclusiva, porque todavía no se ha presentado el libro. Exactamente. El libro lo pienso presentar en el centro de congreso. En cuanto, cuando haya un hueco, pues ya me avisará el señor que está allí para presentarlo allí. ¿Eh? Y pues será posiblemente a principios de febrero, muy pronto, desde luego. Ujú. Bueno, el libro ya está físicamente, lo tengo yo en mis manos, Mi vivencia en el Sáhara. ¿Qué cuenta este libro? Ese libro cuenta todas las dificultades y vicisitudes que pasé yo en el Sáhara. No obstante, le he agregado al otro un contexto histórico, eh, Sí, un prólogo, una introducción. Los capítulos van eh, 5 capítulos y una conclusión que no lo tenía el libro anterior. ajá. O sea que está ampliado con relación a mi paso por el Sahara. ¿Qué hacías tú en el Sáhara, Antonio? En el Sahara estuve yo porque, como tú bien sabes, el Sahara era una colonia española que después, más tarde, la UNED le comentó a Franco que la dejara y tal y cual. Entonces Francisco Franco lo que hizo es ponerla como provincia española. Y yo fui allí pues, destinado porque todos los años, por mediación de un sorteo que hay, los mozos disponibles, pues entran en el sorteo y ese sorteo es para destinos. Y con tan mala suerte que me tocó el destino del desierto del Sahara. El desierto del Sahara, que era el Sahara español, el Sahara español. Ajá. Lo que está reclamando, bueno, reclamando, tiene ocupado Marruecos ahora y reclama el Frente Polisario. Exactamente. Es que lo que pasa es que la historia, más bien el contexto histórico que yo hablo del Sahara, lo comento desde la época que estuve yo allí, de la década de los 60 hasta el 76, en el cual fue ya la descolonización del Sahara. En aquella fecha, por los 60 y el 70, hubo muchas descolonizaciones en África, entre ellas Mauritania, que pertenecía a Francia. Después el Sahara español estuvo interesado por el Marruecos y Mauritania, al saber que había en sus tierras había riquezas, Fosfato. fosfato y otras minerales importantes. Aparte, la parte del mar que era muy rico en peces, era de los más ricos del mundo en aquella fecha. La parte de Sí, las aguas territoriales. las aguas territoriales del Sahara, que pertenecía al Sahara, era muy rica, de las más ricas del mundo, según cuentan la historia. Bueno, este es un libro primero, Mi paso por el Sáhara, que es autobiográfico. Ha sido editado por Editorial Ledoria. Eh, este tiene una ventaja de que prácticamente se condensa este libro, pero ya tiene el contexto en el que se mueve. O sea que ya no solamente es la biografía de Antonio Brea Pérez en el Sáhara, sino que puede conocer todo aquel territorio a través de las narraciones. Claro, lo que pasa es que yo he agregado ahí cosas interesantes para mí porque lo veía oportuno, de hablar un poco de la geografía, de la política, de la sociedad saharaui, cómo se desenvolvía el Sahara en aquella fecha y, y como he comentado antes, la colonización, descolonizaciones y todo referente a cómo vivían los saharauis en aquella época que yo estuve allí en el Sahara. Lo he ampliado el contexto histórico hasta llegar a, como he dicho antes, a descolonización, que fue en el 1976, fecha en que oficialmente los saharauis se hicieron dueños del territorio suyo, que era suyo, evidentemente. No obstante, como tú bien sabes, la historia nos demuestra que todavía el Sahara sigue pasando muchas dificultades y vicisitudes, en las cuales no la narro yo en el libro porque no era mi época en la que yo estuve allí. Uh-huh. Una de las cosas que llama la atención del libro y que lo podían leer, pues la gente que está ahora en las Fuerzas Armadas, que hay un régimen distinto, no es
la mili obligatoria de antes, que te mandaban a donde te tocaba, salvo que tuviera un Claro, enchufe, claro. claro, y en caso de no ir, te tomaban preceptor y tenía sus consecuencias, consecuencias Sí. graves, consecuencias graves. Pero ¿cómo se vivía como soldado en el Sahara? ¿Cómo se vivía? Pues el día a día del Sahara era un infierno. Te levantaba temprano y ya al levantarte te cogías el pico y la pala y te ponías el pozo de tiradores, trincheras, adobes. Adobes son una especie de ladrillo, como tú bien sabes, que están forrados con un poco de hierba, tal y cual, y con la temperatura del mismo Sahara se cocían solo, ¿no? Ajá. Y entonces pues eso servía para construcción, los adobes. Pero el trabajo duro es que empieza por la mañana con el pico y pala, termina a mediodía, viene una comida, las comidas venían a mediodía, una comida mala, que era el capitán de cocina de aquella fecha que estuvo allí en el tiempo, es que el Sahara hay que dividirlo en épocas que estuve yo destacado, porque en principio estuve destacado en Esmara, después Hausa y en varios destacamentos militares. Pero donde lo pasé muy mal fue en Esmara. En Esmara se quedó grabado para mí porque aparte de aparte del trabajo duro y las penalidades, no teníamos limpieza para nada en absoluto. Los, Estábamos llenos de piojos, unos piojos negros grandes. También había serpientes venenosas, había araclanes negros de un tamaño 3 veces o 4 más grande que el de aquí, que conocemos nosotros por este territorio. Y, y la misma camisa que y el pantalón corto que yo me puse el primer día que entré en el Sahara, terminé mis 400 días que estuve allí, terminé con el mismo pantalón y la misma camisa. Y después estaba yo y el colchón que me dieron era un colchón de paja, y el colchón de paja también duró el mismo tiempo que duró la camisa y el pantalón, los 400 días, y sin almohada ni nada. ¿Y qué ocurrió? Que a mí se me escorchó a mí la parte delantera del colchón y tuve que hacerle un nudo y quedarme con medio colchón, y así pasé yo Ajá. los 8 meses eso que estuve en el... No, los 8 meses no, todo el periodo, porque después cuando nos trasladamos a Hausa también llevaba yo ese colchón y llevaba y los piojos, ya te comentaba lo de los piojos, pero es que yo no sabía que esos piojos tan grandes existían. Los piojos de aquí son amarillitos, Pues chiquitos, tenían donde comer, ¿no? donde tenían de comer. 400 días. Así, pues, Pues yo no sé, yo desde luego en aquellas fechas muchos compañeros míos adquirieron enfermedades, ¿sí? Y directamente un avión los trasladaba a Las Palmas y de Las Palmas yo no sé, yo no lo veía más. No sé lo que hicieron, lo que pasó de ellos. Si los retornaron a España o se quedó allí en Las Palmas a vivir para siempre en el más allá. No lo sé exactamente, porque eso no es. Yo no tenía noticias ninguna de ellos, ¿no? La única noticia que tenía era el malestar que yo estaba viviendo. Después aparte del trabajo duro y aparte de la disciplina, que la disciplina es muy dura y muy severa, por las noches, todas las noches teníamos guardia de 2 horas. Lo mismo te podía tocar de 2 a 2, que de 2 a 4, que de 4 a 6, y entonces te descontrolaba toda la noche entera. claro. Ni dormía, ni La comía. mejor era la primera y la última. La primera y la última. Ni dormía, ni comía, ni bebía. Y el agua era una cosa importante porque el pozo de agua que teníamos nosotros estaba a 3 o 4 kilómetros de donde estábamos nosotros ubicados. Y teníamos que ir por la cantimplora, y con una cantimplora que tendría un litro y medio más o menos, y, y volver de cuando en cuando. Y además estaba vigilado por nosotros mismos, estaba vigilado el pozo con los mismos soldados de nuestro regimiento. Vamos. Vamos a ver quién es Antonio Breal, es de San Fernando, de una familia de clase trabajadora, estudió en La Salle y posteriormente fue
a los salesianos de ahí de Puerto Real, al Virgen del Carmen, Sí, que es sí. donde iba casi todo el mundo, y terminó en Navantia. Bueno, todo el mundo no, todo el que aprobaba, Todo el que aprobaba, claro. porque eso era como unas oposiciones, Sí. en aquella fecha eran unas oposiciones. En principio empecé en La Salle, como bien dice, en La Salle estaba bien mirado porque sacaba buenas notas, tenía mi capacidad intelectual, era aceptable, sacaba de los primeros de la clase, y entonces también fui eh, el delegado de clase durante un tiempo, pero fue a dedo, como existía en aquella fecha. Pero me cayó una responsabilidad a un niño de 11 12 años, me cayó una responsabilidad que el hermano, por ejemplo, porque estaba regentado el colegio por el hermano de La Salle, como tú bien has dicho, pero tenía yo que hacer frente a un aula de 50 y tantos alumnos. Y yo tenía un cuaderno de malas notas y entonces tenía que la disciplina, que imponer disciplina en la clase. Y a un compañero, ¿cómo le voy a imponer yo disciplina? No obstante, yo le ponía la nota mala en lápiz y eso era como una asignatura más al final de mes. Pero yo ya con 3 notas malas le quitaban un punto. Pero yo al final de mes lo que hacía era borraba las que podía a lápiz, como era lápiz, la borraba muchas, y porque si no le bajaba mucho la nota a mis compañeros, y eran mis compañeros, no eran. Ya. Y de ahí entró el Lavazán, ¿no? De ahí, Bueno, del Virgen del Carmen. de Virgen del Carmen, nos prepararon, ahí mismo en la Virgen del Carmen, nos prepararon para hacer las oposiciones de Bazán. Estuvimos los que nos íbamos a presentar a examen, fue por mediación de exámenes, éramos la oposición, como te he comentado, y entonces pues estuvimos durante un periodo de 4 o 5 meses, dirigido por el director de La Salle, que era salesiano, y nos dio clase y nos preparó para el examen que posteriormente nos hicieron Bazán, y allí fui a hacer el examen, y al mes o 20 o 30 días, allí lo publicaron allí mismo en el Colegio de La Salle, publicaron los admitidos, nada más que ponía admitido y no admitido. Y entonces yo me vi allí admitido, aunque yo me lo esperaba, ¿no? Porque las notas cantaban de que eran buenas y era difícil que yo suspendiera. No obstante, tengo una anécdota que vengo hacia acá a casa, ¿no? A comentárselo a mi madre, y me la encuentro por el camino con una amiga. Y digo, mamá, ¿has aprobado? Y dice mi madre, yo lo esperaba, hijo. O sea, que no la vi emocionar y abrazar también en esa situación cordial y amorosa de una madre a un hijo. Simplemente que me dijo, iba con una amiga charlando, y entonces le dijo, yo lo esperaba, hijo. Y ahí terminó la conversación. Después pasó una cosa, que nosotros teníamos que llevar un cierto ajuar para el colegio, que lo exigía. Era interno, ¿no? Yo era interno y me lo exigía, era interno. El colegio era interno y había también externo también en el colegio, pero la gente de Puerto Real, alumnos de Puerto Real. Y entonces, ayer no lo he explicado muchas veces porque no se ha dado la ocasión, pero aquí en San Fernando había varios casinos, no sé si tú lo recordarás. No, Y entonces me coloqué en un casino de botones para recaudar dinero para comprar ropa, las ropas que me pedían. 6 calzoncillos, digo calzoncillos por decir el nombre, camiseta, camisa, pantalones, zapatos, zapatillas, en fin, una serie de ropa que tenía que pagar, y yo no veía esa solvencia económica en mi casa como para pagarme aquello. Y entonces yo estuve durante todo un verano trabajando en un casino, que se llama el Casino San Fernando, que estaba aquí enfrente, y estuve ahí y saqué algo, y con eso también, o sea, que desde muy niño ya empecé a ganar dinero para mí, formación. para mi formación, para mi formación entre comillas, para empezar mi formación. Ustedes vayan cogiendo nota de estos detalles, porque al final viene lo mejor y van a entender el por qué estoy haciendo estas preguntas. El trabajo en la Bazán no era como el de ahora, ¿no? No, el trabajo en la Bazán era duro. Aparte de eso,
Verás, en principio la Bazán, como estábamos en un régimen militar, eran mandados por militares y el director de la empresa era militar y muchos ingenieros y directivos de la empresa eran militares. Entonces, allí existía un régimen militar riguroso, ¿eh? Y disciplinario. La gente piensa que la Bazán es una panacea o una cosa en la cual se vivía bien. Ahora eso ha cambiado gracias a las circunstancias, pero en aquella fecha no. Y aparte, si te tocaba un ingeniero malo o un maestro, yo tuve la ocasión de tener algunos mandos que se pasaban, y entonces pasé dificultades, sí. Pero después ya más tarde, posteriormente, empecé ya a profesionalizarme más y al mismo tiempo que eh, hacía, al final ya antes de venirme de allí hacía trabajo de cierta responsabilidad. O sea, siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo, sí. A partir de ahí deja también la Bazán y se empieza con el mundo de los seguros, ¿no? Entró en mí el mundillo de los seguros y eso. Un señor vino aquí a San Fernando y por mediación de él habló conmigo por si quería hacer seguro, que se ganaba bien aquella fecha, y me metí en el mundo del seguro. Pero me di cuenta de que yo las dos cosas no era compatible, bastante inseguro. Y después me pusieron un despacho y me preparé para sacar la diplomatura de seguro y corredor de seguro, que tenía que tener o o una formación profesional, Ah, ya con los móviles, ese es el tuyo, ¿no? posiblemente. Bueno, ya se cansaron. No, si aquí suena el teléfono, eso es un periódico, no Ah, es normal que haya bueno, ese ruido. bueno, pues entonces estudié eso y saqué la diplomatura superior en seguro y corredor de seguro y monté un despacho, y entonces las dos cosas eran incompatibles y me lo propuse de una cosa u otra. Aproveché la ocasión que hubo una reestructuración naval en Bazán, y me vine más o menos en el año 1986, una cosa así. Y Ajá. ahí empecé ya mi andadura en el rubro. Sí, esa fue la reconversión del 85. Sí, Fue la dura, la que se exactamente, armó en exactamente. Puerto Real, Sí, sí, la más dura que hubo en los astilleros. sí, sí. Bueno, pues la cosa es que hablábamos de la Salle, de que tenía buenas notas, de que era el delegado, de que su madre no veía a su niño sobrado y dice, bueno, si yo lo estaba viendo venir, pues lógico que la mujer no se alegrara, ¿no? Y es Sí. que Antonio siempre ha creído que la vida no le había dado la oportunidad que él realmente quería por su inteligencia y por su inteligencia y su trabajo, como demuestran las buenas notas de la Salle. Y cuando se jubila, pues no se le ocurre otra cosa que irse a la universidad y estudiar filosofía y letras. Sí, pasaba lo siguiente. Yo sacaba buenas notas como te comento, que en aquella época los que iban a la universidad eran los hijos de papá, no iba, y mi padre era fontanero, como te comento, y entonces yo no tenía opciones ninguna de una universidad, ni mucho menos. Pero de todas formas, la otra era una segunda opción, pero para trabajar manualmente, no era como un licenciado o Era una formación profesional, vamos. era una formación profesional. La formación profesional era bastante de una formación buena, de un contexto de una formación en condiciones. Salíamos preparados de allí, del instituto este, y y, y entonces es que precisamente en mi pupitre había un compañero que era de buena familia y algunos no fueron a Puerto Real, y claro, fueron a la universidad y sacaron su carrera y después tuvieron otras colocaciones, otros trabajos distintos al mío, no colocaciones, trabajos. Yo en la Bazán pues lo ganaba bien, también he hecho muchas horas extraordinarias
y te obligaban algunas veces a echar hasta de noche y de noche y el día continuo, y eso es muy duro, ¿eh? En aquella fecha el trabajo hoy día está más regulado y el trabajador no puede echar más horas de las normales. Sindicalmente en el estatuto del trabajador viene que tiene que descansar tantas horas, tal y cual. A veces se cumple, a veces no se cumple, Sí. como pasa en otros gremios, ¿no? Como tú sabes. Aquí no había defensor del soldado y en Bazán no había sindicato como ahora, ¿no? Estaba Eh, el sindicato vertical. la Bazán estuvo en el sindicato vertical, aunque yo conocí después el sindicato Ya. ya democrático, ¿no? Mm, Se dio un avance fuerte, ¿no? Porque sí. yo también fui en unas elecciones, fui yo para delegado sindical, pero no salí. Y aparte, pero yo también he hecho mis pinitos sindicales, ¿no? También. Sí. No te falta un detalle. Eh, Digo yo, cuando llegaste a la universidad con tu edad y ve tantos chavalillos por allí, ¿qué se siente? Verás, como yo tenía una meta, yo no veía obstáculos. Cuando se tiene una meta, una ilusión y empieza uno a decir, oye, que yo tengo que ir a la universidad. Y me llamó la atención la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? En la cual se podía estudiar, casi todos los que estudiamos allí estudiamos casi lo mismo, porque habían asignaturas troncales, obligatorias y Mm, optativas. Y el cómputo total de los 300 créditos, pues en realidad era licenciado en filosofía y letras, cada uno se especializó en una cosa. Yo también especialicé en humanidades, humanidades que viene muy bien a mi persona, a mi forma de ser, humanidades, porque hay muchos humanistas, como después te comentaré acerca de la psicología, ¿no? Hay muchos humanistas que son psicólogos, que son psicoanalistas y mm, está es vinculante una cosa en paralelo con la otra, ¿sí? Precisamente en Sevilla hay una sede donde se da clase a los psicoanalistas, que puede ser psicólogo, o puede ser humanista, o puede ser licenciado en sí, otra. están los 2 años primero y luego los siguientes son No son años, de, si son periodos de tiempo en el cual te hacen una formación sí, y puedes ejercer como psicoanalista, vamos. mm, Psicoanalista clínico, ¿eh? ya, no ejercido. ¿Qué especialidad hiciste? Yo, en la especialidad que yo he hecho es humanidades. Pero ya no ejerce, ¿no? Porque ya con la edad que No, tiene, exactamente. Yo estuve en contacto con el profesor, el director de una academia de psicoanalistas en Sevilla, que tengo amistad con él, y precisamente en mi libro lo pongo como agradecimiento ajá, de las charlas que yo he tenido con él en varias ocasiones y tal y cual. Y me dijo, Antonio, es que ya la edad no es para ejercer, porque el psicoanálisis es un periodo de tiempo largo, es un proceso largo de tiempo en el cual hay que matizar mucho al paciente para quitarle los ajá. traumas que tiene, etcétera, etcétera. Sí. ¿No te echaban una manita a los profesores por este hombre mayor, vamos a darle un Eso es una poquito eso es una equivocación, me está hiriendo mi sensibilidad. No, 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 porque sé lo que me va a decir y conozco el tema. No, porque resulta que eso se lo tenía ganado a pulso todo, ¿eh? Mm, Yo tuve mis más y mis menos con algunos profesores, igual pasa en todas partes. No vayamos a creer que todo era todo Un camino era de rosa. cómodo, un camino de rosa. No, no, no. Hay profesores que intentaron de meterme por el camino y el 5 lo conseguía a lo justo. También tuve no la suerte, la capacidad de traerme para acá una matrícula de honor, ¿eh? Ajá. La matrícula de honor en árabe contemporáneo, la cual saqué un 10 y había eso, y el profesor optó por darme a mí la matrícula de honor. De vuelta al Sahara, al árabe, venga. Así, la matrícula no, lo mismo es por la influencia de lo que pasó allí en el Sahara. No, eso me valió mucho esta asignatura, ¿eh? Eh, Sí, porque, verá, este profesor le caí bien y al mismo tiempo, cuando él daba la clase, era un profesor muy listo.
sabía varios idiomas y además admitía a los alumnos que hiciera el examen en inglés, en francés, en árabe. O sea, que un hombre de mucho contenido intelectual. Y entonces, cada vez que hablaba, se dirigía a mí, me hablaba a mí, y yo me sentía allí como en mi casa, vamos, hablaba y como yo me desenvolvía en el terreno aquel y me gustaba la asignatura, pues llegué a conseguir el... Y encima tiene un buen profesor, que eso es una cosa que se transmite. Pues, claro, él me transmitía cosas muy positivas, sí. Bueno, pues Antonio no termina aquí. Antonio quiere hacer un doctorado. Sí, verá, cuando yo quería, empecé, primero cuando vine de la universidad, este señor con que hablo yo ahí de él, le dan agradecimiento, me dijo que yo tenía ciertas aptitudes para escritor, y me puse a escribir y empecé con la biografía de mi paso por el Sáhara. Mi paso por el Sáhara es un libro muy cortito, pero es interesante porque todo es un compendio de mi vida allí, sí, del desastre que viví allí en el Sáhara. Y eso se puede alargar mucho, pero le doy esa opción al lector para que comprenda con pocas palabras o con pocas escrituras, para que él saque conclusión de lo que yo pasé allí. ¿Y lo del doctorado? El doctorado fue lo siguiente. El doctorado, antes de... No, cuando yo me licencié, se podía hacer doctorado por la UNED directamente. Pero después entró la norma de hacer un máster para acumular para acumular créditos y hacer el doctorado. Y entonces yo este año pasado hice la inscripción, pero estoy en lista de espera, debido a que primeramente no elegir un director de tesis, eso me contaba puntos, pero ya lo voy a hablar con él, de ser la persona que me va a eso, y eso me sube puntos, y puede ser que en breve empiece ese doctorado, que tengo también ganas de hacerlo, porque la verdad hay una cosa importante en mi mente, es que no quiero dejar afuera mis conocimientos. Es raro que yo vaya a una cafetería y no tenga un libro en la mano y empiece a leer y tomar notas y escribir. Y ahora estoy escribiendo también te quiero comentar que tengo un libro inédito que todavía lo tiene la editorial, pero lo que todavía no lo están corrigiendo en una corrección de estilo que le llama, una psiquiatra que es un psicoanalista, que se llama el título del libro es El psicoanálisis y sus ventajas, en el cual narro cómo es el psicoanálisis, las ventajas que tiene el psicoanálisis para quitar traumas, etcétera, etcétera, que también en este terreno no lo domino, pero sí tengo bastantes conocimientos del tema. Este es otro libro que va a ver la luz pues dentro de poco, porque si ya está prácticamente en capilla, en corrección, de aquí a 6 o 7 meses puede estar en la calle. O antes, sí, 3 o 4 meses. Primero hay que vender ¿no? Si no, va a decir la editorial, bueno, aquí ¿qué hacemos? Este hay que venderlo. Además, la editorial tiene un proyecto con este libro, porque me ha comentado, porque en Colombia se ha vendido mucho mi paso por el Sáhara y tenía interés, y entonces va a hablar con la productora o varias productoras a ver si puede hacer un documental o una peliculita, que me vendría muy bien porque subiría mi economía. Me vendría muy bien porque además es interesante, ¿no? Que un libro salte de un salto y se ponga y haga una de él algo especial, como he dicho antes, un documental, una peliculita, algo que venda el libro y al mismo tiempo haya unos ingresos interesantes para mí. Sí, porque hay gente que dice, no, yo el libro no lo leo, yo espero a que salga la película, ¿no? No, la película no va a salir. La película, eso es todavía... Eso es una broma, Sí, pero que eso es un terreno todavía que hay que labrarlo, sí.
cultivarlo en condiciones todavía, porque todavía el director, Jesús, Jesús, se llama Jesús, el hombre, Jesús Muñoz, resulta que el director pues está barajando la posibilidad esa y ya tiene a varias productoras en la cual va a hablar con ella directamente para ver si puede meter el libro en... Pues muy bien, en menos de media hora hemos resumido algo muy importante. Primero, que hay un libro que se va a presentar en el mes de febrero, que es Mi vivencia en el Sáhara, que coge mucho de los sufrimientos que pasaban las Fuerzas Armadas entonces en la mili cuando te tocaba un destino como este, ¿no? Tenemos a un hombre que sacaba buenas notas y que no estaba de acuerdo con su destino porque tenía que ir a formación profesional en vez de a la universidad, que se rebeló contra su destino, sacó una licenciatura, de la licenciatura, no de lo que hay ahora, y que está queriendo hacer el doctorado. Eso es algo así como darle una bofetada a la vida, ¿no? No me lo diste, pero lo voy a conseguir yo. Sí, eso es como reivindicándome yo mismo ante mí y la sociedad de la época que me tocó vivir, diciéndole que yo valía para algo más. No obstante, no es una obsesión la que tengo por el aprendizaje, es que un instinto de tener conocimiento día a día. Yo no veo en la televisión cosas que a mí no me interesen, yo grabo programas culturales y mi casa está llena de libros y siempre tengo uno. Últimamente he leído libros como de Slava Galán, Los años del miedo, que son importantes, que está relacionado con la posguerra española, en la cual me gustaría hacer un libro de ese camino, de esa trayectoria, porque yo lo he vivido. Uh-huh. Yo lo he vivido y al mismo tiempo coincidió con la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en la época de Francisco Franco. No voy a mencionar, la guerra la voy a dejar aparte porque yo no viví la guerra civil. Yo viví después la posguerra, que no se sabe si fue peor, la guerra o la posguerra. Porque la posguerra hubo mucha miseria, hambre, disciplina y muertos también. Muertos en la cárcel, muertos en la calle, muertos en fin, que era una cosa que fue cruel. Pues Antonio, muchas gracias por venir, por presentarnos este libro. Para nosotros es un orgullo tener a una persona con esa ansia de superación que tú tienes y que además no solamente que con ansia de superación, sino que lo ha superado. Y estoy seguro de que pronto tendrá ese doctorado que quiere. Sí, va a ser difícil porque el doctorado... Fácil no es. No, va a ser difícil, me refiero porque hay que tener unos ciertos puntos para acceder a él. No por eso. O de todas formas, si tengo que hacer un máster, lo haría. Pero es que el máster lo han puesto ahí por medio porque el máster vale muy caro, ¿eh? Claro. Y te lo tienes que pagar. El máster ronda por los 2.000 euros, 1.800, 2.000 euros. Sí, y entonces hay que buscarle o una beca y no he comentado una cosa antes, y si no te importa, antes de terminar la charla, quiero decirte que estuve a punto de ir de Erasmus a Rotterdam. No me digas, eso sí que hubiera sido ya un pelotazo, ¿eh? Sí, lo tuve en mis manos, pero no sé qué pasó, que a última hora no es que yo me viniera atrás, sino que ya aquello me venía un poco grande para la edad que tenía, pero porque, verás, yo había estado ya toda documentación para irme y me iba a ir y algunas pandillas de allí holandesas me mandaron cartas para organizarnos, para hacer fiestas, viajes, tal y cual, y claro, este señor que hizo que me ayudó a hacer la inscripción mía, el que lleva el tema de los Erasmus, pues un hombre de mediana edad, a lo mejor la cara no refleja la edad que tengo, pero no va en concordancia con esa juventud que me esperaba allí, ¿no? Sí. Eso no tiene nada que ver porque aquí, en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, me encontré con la juventud también. Claro. Y también me encontré con personas ya un poco mayorcitas que procedía de mayores de 27 años, del acceso de 27 años, que me lo encontré allí y, por cierto, me llevaba muy bien con ellos. Pues nada, muchas gracias por venir, enhorabuena por todo.
Y sé que hay muchas personas como tú que se quedaron sin poder hacer muchas cosas y también sé que hay muchas personas que han querido recuperar el tiempo perdido. A lo mejor no han conseguido una licenciatura, pero ahí tenemos el ejemplo de lo que ha sido la educación de adultos, que ha sido creo que uno de los mayores logros educativos de este país, hasta el punto de dejar la tasa de analfabetismo de Andalucía y de España en mínimos. ¿Eh? Sí, sí. Pues muchas gracias a ti por haberme escuchado, por haberme atendido y por ser tan agradable conmigo. A seguir adelante. Pues nada.